Nosotros vamos a hablar sobre los métodos de investigación cualitativa. El equipo está conformado por Ceballos, por Huerta, por Insunza, por Rojas y Rucobo y su servidor Marín. Para empezar, vamos a ver qué son los métodos de investigación. Los métodos de investigación surgen bajo la necesidad de distintos investigadores, pero si queremos darle una explicación más sencilla a esto, es la caracterización del enfoque de investigación que vamos a usar, perdón, del método que vamos a usar, ya sea por la investigación que vamos a hacer, las técnicas que vamos a usar, a la población que vamos a dirigir, nos vamos a dirigir y el tipo de información que queremos dar. Para empezar, tenemos la fenomenología, que es el estudio del fenómeno de la conciencia en la sociedad. Su principal característica es que de énfasis individual. Va persona por persona preguntando la información y de experiencia subjetiva. En toma en cuenta las experiencias de las demás personas para hacer su investigación. Y en APS 1991 la divide en 6 pasos. Que primero esto es la experiencia subjetiva, que fue la que se comentó, que es la con tomar en cuenta experiencias, vivencias, toda la información que te pueda dar la persona. Y luego pasa el paso número 2 son las múltiples perspectivas, que es tomar en cuenta cada punto de vista de las personas, ángulo A, ángulo B, ángulo Z, no importa, pero tomar todo siempre en cuenta. Y luego sigue la búsqueda de la esencia de la información, de la esencia de la estructura, que no es otra cosa que ir armando tu objeto de estudio y ir enlazando las piezas que necesites para poder hacerlo. Luego tenemos la constitución del significado, que una vez que tengas tu objeto de estudio bien definido, buscas tu marco teórico de información para refutar la información que ya tienes y ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho y qué se busca hacer. Luego tenemos la suspensión de enjuiciamiento, que no es otra cosa que quitarse juicios de valor, ideas, creencias de la cabeza al momento de querer hacer la investigación. Y luego tenemos la interpretación del fenómeno, que no es otra cosa que simplemente dar los resultados de tu investigación hacia el público. Pero Ballman en el 94, tomando en cuenta el trabajo del 91, dice, le falta algo más, falta hacerlo aquí donde la fenomenología se hace ciencia, que le agrega el estudio científico de los fenómenos que se comentó anteriormente y le agrega la explicación del significado del ser, que es, hay una pregunta muy clave que es ¿qué significa el ser para la sociedad? ¿O por qué está el ser en la sociedad? Y luego tenemos las aportaciones de la fenomenología, que se comentó una que fue la experiencia subjetiva, que es tomar en cuenta la experiencia de las personas para hacer tu investigación. Tenemos los diferentes puntos de vista, como se comentó, de ángulo A, ángulo B, no importa, pero siempre cada persona tiene su punto de vista diferente del problema, que eso es algo muy importante al momento de hacer esta teoría. Y conocer y cómo las personas interpretan el mundo social, que a diferencia de los diferentes puntos de vista que es desde afuera, aquí ya estando dentro de la sociedad, del problema social, es cómo lo vive cada uno de ellos. Y los instrumentos de recogida de información no es otra cosa que el audio de las entrevistas y tomar en cuenta las experiencias personales de cada persona. Y luego tenemos la etnografía, que aquí sí es el estudio de los fenómenos de la sociedad, estilos de vida, cultura, formas de vida, cómo se desenvuelven todas las personas en ese centro de sociedad. Y esto caracteriza por 4 cosas muy importantes. El énfasis en la exploración. Es muy importante recoger los datos más naturales que se pueda. No importa que no sigan codificados, como en el paso sí que viene, pero que sean los datos más naturales dentro de la población. Que sea directamente el investigador lo que los hace. El que los toma, perdón. Y luego toman los datos no estructurados, que no importa que los datos no hayan sido codificados antes, que no había otra investigación aparte, o sea, todos los datos son bienvenidos, todos son buenos, siempre y cuando sea el investigador el que lo recoge. Y luego tiene no el profundizar mucho, pero en pocos casos, que no es necesario tomar muchos casos para tu investigación, simplemente poquitos, pero estar muy, muy atento en ellos. Y luego tenemos el análisis de datos, que aquí algo muy importante, que no solamente se basa en cifras y estadísticas, sino en explicar las cosas verbalmente hacia las personas. Las estadísticas pasan a segundo lado. Y para una buena etnografía, está Springer en el 92, que da ciertos requisitos y criterios. En requisitos voy a destacar 3, que es la observación directa. El investigador tiene que estar ahí metido todo el rato, siempre en la investigación. Y luego tenemos que es de carácter evolutivo, que es hacer tu marco de referencia, tener mucha información, una información muy amplia para poder hacer tu marco de referencia,
que abarque todo tu objeto de estudio, y la cuantificación, que es nada más una vez que tengas tu marco de estudio y tu información bien, es rejuntar más información y rectificar que ya lo que tienes y sea correcto. Y en los criterios voy a destacar tres, que primero es la hipótesis en el lugar. Aquí la diferencia de los demás métodos de investigación es que la observación, o sea, la hipótesis se hace una vez ya estando dentro del lugar. Y el punto de vista nativo, que es tomar en cuenta a las personas que han estado más tiempo en la cultura para sacar más información. Y el tercero sería que la sociedad tiene que conocer todo sobre el etnógrafo, quién es, qué va a hacer y toda información la debe tener en la mano para poder solicitarla. Y los instrumentos de recogida de información es las entrevistas no estructuradas que se vayan a hacer y la observación en el campo, que el entrevistador, el etnógrafo, perdón, esté viendo constantemente todo lo que está haciendo. Como tercer método de investigación tenemos la teoría fundamentada. Esta, en palabras muy sencillas, trata de crear teoría, de explicar teoría a partir del análisis de datos. Aquí se busca interacciones grupales, interacciones con otros grupos, simbolismos. Aquí se busca que los participantes vean su realidad tal y como es. Se busca descubrir teorías con hipótesis, nuevos conceptos y proposiciones de los datos. Y aquí, y aquí un dato importante es que no se busca, no es que se basa a partir de las hipótesis ya creadas, de marcos teóricos ya creados, y nada es a priori. Todo lo que se busca aquí no es como las anteriores, que ibas con una nueva idea. Aquí ya vas con una idea creada y te vas basando en cosas que ya existen, en marcos teóricos que ya hicieron. Y este tiene dos tipos de teorías. Tiene las sustantivas, que se hacen en lugares informales, como escuelas, hospitales, como vemos en la imagen, y están las formales, que se traen los datos de empresas y organizaciones ya muy formales. Tenemos dos tipos de métodos, el método de comparación y el método teórico. En el método de comparación se codifican y analizan los datos, y se tiene cuatro pasos. El primero es la comparación de datos. Es una vez que ya trabajas que ya tienes unos datos y quieres crear datos nuevos, tienes que comparar qué hay, qué tienes y qué es lo que se busca. En la integración de cada categoría, al haber muchas categorías, tienes que saber con cuál vas a trabajar y cuál para ti es mejor, como investigador, cuál es mejor por diversos factores. Delimitar la teoría, como se mencionó, puede que haya muchas teorías con las que trabajar. Ocupas saber exactamente cuál va a ser tu área de trabajo y con qué vas a trabajar. Y extraer los datos de cada categoría. Una vez que tengas todos ya los datos, yo necesito estos datos para poder trabajar con ellos. Y la muestra teórica dice que busca buscar casos por su potencial. Aquí lo interesante es que no importa el número de casos que tengas, sean grandes, sean pequeños. Si un caso pequeño puede dar un potencial muy alto para tu investigación, es trabajar con ese. Es trabajar con el caso que más te puede servir a ti como investigador. Y por último tenemos los instrumentos de recogida de datos. Aquí todo es cifra, aquí sí todo es datos, cifras, estadísticas, no es como la etnografía. Aquí se pueden hacer autobiografías, cartas, videos, se puede hacer todo lo que te sirva y que te dé información muy concisa para tu investigación. Bueno, yo les voy a platicar sobre un método de investigación cualitativa, el cual se llama etnometodología. Les voy a platicar de tres métodos, ahorita por lo pronto de etnometodología, que es básicamente estudiar los fenómenos sociales a través del análisis de actividades humanas mediante la conversación. Este se centra en los estudios de métodos y estrategias empleados por las personas para poder construir y dar sentido y significado a las prácticas cotidianas. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, en la continuación tenemos Hitchcock y Hughes de 1989. Ellos hicieron un análisis conversacional utilizando los datos originales no transformados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que utilizaron una recopilación de videos o grabación de voz, el cual no se distorsiona. Digo, es el método más fiable, no se distorsiona, es exactamente la repetición de lo que la persona dijo. Continuamos con el primer punto, que es la conversión es organizada por las partes que conversan. Como les comenté anteriormente, pues esto es un análisis conversacional. Primero comenzamos a observar que
cómo es que comienza la conversación, por ejemplo, en un grupo de diálogo, cómo es que comienza la conversación, cómo va estructurándose esto. También se va organizando secuencialmente. Tenemos también el turno palabra, que no son fijados, sino que varían. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no siempre a mí me va a tocar hablar primero o no siempre le va a tocar hablar primero a otra persona, sino que estos siempre van a variar dependiendo pues su punto de vista, pues lo que quieras decir, ¿no? Que sea secuencial la opinión que vas a dar. Las conversaciones deben ser textualmente específicas, o sea que pues es exactamente, como les comenté, no son transformadas exactamente lo que las personas dijeron. Los datos recolectados deben ser el más apegado posible, por eso se utilizan audios y videos. El énfasis sobre la organización secuencial interactiva de conversación refleja una salida principal desde los enfoques lingüístico y sociolingüístico. También el análisis conversacional no debe ser la frase, sino más bien las palabras. O sea que es como cuando dicen, no es lo que dices, sino cómo lo dices. También tenemos el analizar la interacción conversacional. Se organiza el interés central, debe situarse sobre los orientadores de los participantes. Ahí nos damos cuenta qué persona está interactuando, cómo están interactuando. Después les voy a platicar sobre la investigación-acción. Bueno, esta fue más que nada señalada como origen de investigación-acción. Es un trabajo de Lewin, que es la persona que tenemos en la imagen. Este identificó 4 fases del 1A, que es planificar, observar y reflexionar. Y pues según su teoría, esto podría llevar a la independencia, igualdad y a la cooperación. Tenemos 3 tipos de investigación-acción, que es la investigación-acción del profesor. Esto aplica en educación y en psicología. Básicamente lo que hace es analizar las acciones humanas por medio de los profesores, profundizamos lo que es la comprensión del problema, tenemos la interpretación de la interacción de los participantes, como les comenté, tenemos que estar observando cómo interactúan los participantes, se considera la situación desde el punto de vista de los participantes, o sea que no es lo que el profesor considera, sino es lo que los participantes consideran que es el problema, y pues es válida a través del diálogo libre, es únicamente el diálogo libre, pues para poder expresar libremente lo que queremos decir, y al mismo tiempo vamos a estar recopilando la información pues de una manera muy natural. Tenemos la siguiente, que es una investigación cooperativa. Aquí tenemos básicamente a Ward y Tikhonov en 1982. Para esta investigación nosotros necesitamos tener un equipo formado por un profesor, un investigador y un técnico en desarrollo. Ahí tiene que ser esfuerzo cooperativo. Se le da prioridad a los problemas de los profesores, pero sin embargo, todos cooperan de la misma manera. El equipo trabaja en la investigación del desarrollo y también en pues desarrollar y investigar una estrategia. Por último, tenemos la investigación participativa. Esta se caracteriza por un conjunto de normas, procedimientos metodológicos que permite obtener conocimientos colectivos sobre determinada realidad social. Pues como básicamente se dan cuenta, son pues lo mismo, es una investigación-acción, pero aquí ya existe lo que es una intervención en las 3. Ya hay una intervención a comparación de la etnometodología, y aparte, pues esta se divide en otras 3, que es depende a tus necesidades, la que mejor te parezca. En la investigación participativa, pues se parece un poco, también es un conjunto de procedimientos para poder darnos cuenta cuál es la realidad social que está viviendo cierta comunidad. Tenemos para Reason 1994, propuso 3 tareas básicas, que es la iluminación y el despertar de la gente, pues de la gente común, que es romper esta barrera, es el poder nosotros enseñar lo que sabemos, lo que necesitamos, lo que queremos, enseñárselo a estas poblaciones que realmente no tienen conocimiento, o pues poder brindarles este apoyo de información. En segundo lugar, tenemos la propia experiencia vivida. Esta se valora, se honra y se respeta. Todas las experiencias vividas nos sirven a nosotros para valorar el proceso de colaboración, también para tener pues la
pues les digo, la idea es tener la perspectiva de las personas. Y por último tenemos el compromiso. El compromiso de que este es básicamente un método para poder tener la propia experiencia de vida de las personas, el poder nosotros brindarles esta información, podría ser como en un centro de rehabilitación, donde nosotros vamos y le brindamos una información a las personas, no precisamente hablarle de drogas y de los riesgos, porque pues, seguramente ellos ya saben eso, pero sí poder informarles al respecto de mejoras para su calidad de vida, el tener mejores hábitos. Nosotros vamos y iluminamos y despertamos el conocimiento de estas personas, ellos nos cuentan su experiencia y nosotros tenemos el compromiso de hacer una investigación colaborativa. En el método biográfico tenemos, pues básicamente, y muchos ya conocemos esa palabra, que es una biografía, es la historia de vida en la que muestra el testimonio subjetivo de la persona. Y pues esto recolecta acontecimientos como valoraciones de dicha persona y lo que hace de su propia existencia. También existe un método que son, bueno, básicamente empujadas en 1992, propone la clasificación de estos materiales utilizados para poder elaborar bien una biografía, que son los documentos personales. Ahí incluiría lo que es pues, la autobiografía, ya sean diarios personales, la correspondencia, ya sean fotografías, películas, videos de nosotros o algunos objetos personales. También se divide en la segunda parte que son los documentos personales, como les comenté. Registrados, ahí son registros biográficos, es la historia de vida, lo que nosotros, bueno, lo que el participante ha vivido desde su nacimiento, su crianza, algunos relatos, biogramas. Gracias a este método biográfico nosotros podemos poder experimentar explorar la dinámica de ciertas situaciones concretas en las que pasan nuestros participantes y pues de una manera muy introspectiva y muy personal sería pues de la mejor manera. Hola, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar acerca sobre los pasos a seguir para una investigación cualitativa. Antes de hablar sobre el contenido del capítulo, quiero hacer una pequeña reflexión que me hizo la información de este capítulo. Creo que me di cuenta sobre la importancia de cómo es necesario saber la estructura, saber los requisitos que necesita un caso, un proyecto o una investigación antes de delimitar su objeto de estudio, ¿no? Saber cuáles son los requisitos del mismo y después de ahí tomar partida sobre cuál va a ser el tema, cuál va a ser la problemática, con qué población nos vamos a dirigir para llevar a cabo este proyecto y ver si puede cumplir estos requisitos. Siento que teníamos esta forma errónea de primero irnos por el tema y después ya ver si cumplía con los requisitos de una investigación. Entrando con su contenido, el capítulo nos habla sobre los diseños de casos, los cuales son únicos y múltiples. Dentro de los casos únicos, solamente pues su nombre lo dice, ¿no? Es un único análisis que se centra en solamente un tema, un objeto de estudio, un único caso en existencia. Como ejemplo nos puede dar las autobiografías, que se habla de una única existencia de la persona y sobre su información. O en el caso médico-psicológico de los trastornos, el diseño de estudios de un solo trastorno, ¿no? Donde podemos encontrar su sintomatología, sus posibles causas, también posibles tratamientos y llegar a un diagnóstico dentro de un único estudio. El siguiente es el diseño de casos múltiples, pues aquí utilizan varios casos a la vez para estudiar la realidad que se desea explicar, escribir, anular o modificar. Modular, perdón. Dentro de este diseño, pues se van varias teorías, ¿no? En un diseño se centran varias hipótesis que se pueden hacer comparaciones o análisis del mismo estudio. Se le adjunta más valor de credibilidad a los diseños de casos múltiples por sus múltiples referencias, ¿no? Que tienen en este caso, que pues son varios autores donde puedes tú como que comparar teorías distintas dentro de estos casos.
El punto a seguir es el propósito del caso, establecer cuál es el propósito del caso con sus puntos. Eh, Son puntos muy importantes, la verdad. Comienza con la crónica, ¿no? Cómo nosotros tenemos que ir registrando los acontecimientos, los hechos de nuestro proyecto, de nuestro caso, de la información que vamos requiriendo, de lo observado, de los avances, del paso cronológico del tiempo que lleva nuestro caso. También comprobar o construir los efectos relacionados y contextos presentes en situaciones, grupos o individuos. Creo que ser como congruentes o coherentes si vamos a poder trabajar con las personas y si vamos a poder tener estos resultados esperados, ¿no? Siempre con nuestra información de carácter formal delante de las personas con las que lleguemos a trabajar. También un texto que me quedó como que relacionado, que lo quiero utilizar, es de Bartolomé, cómo generar una hipótesis por parte de un proceso establecido, el cual se realiza a través de un ambiente natural. Es decir, cómo llevar a cabo nuestro proyecto, sí, siempre y cuando teniendo en cuenta nuestro proceso a seguir, que es nuestra estructura, pero no perder este lado humano, ¿no? Este lado natural, en donde no hacer todo como que solamente cuadrado, sino fluir y ser empático con la persona que estemos trabajando, con la comunidad o institución que nos vayamos a dirigir. Y por último, la selección del caso. Seleccionar aquel diseño que permita aprender lo más posible sobre el objeto de investigación, sobre el fenómeno en el que se quiera estudiar y ofrezca una oportunidad de aprender, pues obtener conocimiento de este proyecto, ¿no? De cualquier forma que se lleve a cabo, cualquier tipo de método que sea el proceso que utilizamos, que sea una forma de aprender. Apunté aquí unos puntos también que son relevantes para la selección del caso. Tener en cuenta que debemos de tener fácil acceso al mismo, accesibilidad. Es decir, pues creo que poner como que los pies en la tierra y saber con qué comunidad o institución nos vamos a acercar y sea fácil tanto nosotros como para ellos tener el acceso. Probabilidad de mezclar procesos y programas. Pues obviamente antes de realizar el proyecto tenemos que llevar a cabo pues la presentación del mismo, ¿no? Ir con esta persona o figura de autoridad que esté delante de esta comunidad o delante de esta institución, establecer cuál es nuestra idea, cuál es nuestro proyecto y llevar a cabo esta introducción, ¿no? De información, cambio de información, para ver si se puede establecer, para ver si se puede llevar y realizarse. Buena relación de informantes, disponibilidad, pues a lo que me refiero, ¿no? De, de crear esta interacción con la persona que vayamos a trabajar y llevar acuerdos. Calidad de credibilidad, pues creo que no es no perder esta parte formal, esta parte profesional de estudiantes, que ya somos una investigación que sea a un nivel profesional, siempre teniendo en cuenta esto. Gracias. Bueno, yo soy Rubén Ceballos Román y me tocó la temática de los primeros pasos en la investigación cualitativa. Dichos pasos son más que nada una serie de requisitos los cuales nos ayudan a realizar una investigación cualitativa tanto eficaz como viable, y esto quiere decir que sin dichos requerimientos o pasos no es posible realizar una investigación cualitativa. Para empezar, el primer tema es la teoría en la investigación cualitativa. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues más que nada, esto menciona en que la teoría es hacer coherente todo aquello que aparentemente está desconectado, es decir, darle un significado a las cosas que no tienen uno propio y darle ese sentido. El papel de la teoría en la investigación, más que nada, es establecer una serie de herramientas, pues de gran variedad. Estas herramientas pueden ser ya sea analíticas, de poder, diversidad de betas, en su gran variedad, etcétera, para que pues estas herramientas se puedan emplear en contextos para la comprensión de las prácticas sociales más que nada. Al haber tantas concepciones sobre el papel que juega la teoría en la investigación, se realizaron 5 acuerdos generales, los cuales
tornan para que sea un poco más claro lo que viene siendo el papel que tiene en la investigación. Dichos acuerdos son: el número uno, los informes de observación presuponen la teoría. El número dos, la investigación teórica es imposible. Esto quiere decir que sin teoría no puede haber una investigación. El número tres, en las ciencias sociales y las humanidades la teoría está siendo rehabilitada en esta era de la revolución pospositiva e interpretativa. Número cuatro, la teoría es multivalente. Esto quiere decir pues que tiene varios significados y hay diferentes formas de teorizar en torno a pues, temas humanos los cuales nos rodean. Y número cinco, la teoría juega su papel tanto en el campo como en la mesa de trabajo de las investigaciones que se realizan en las ciencias sociales. Los marcos conceptuales, tales como nos indica el nombre, estos nos orientan en cómo se debe recoger y analizar la información que utilicemos en la investigación, ya que se debe tener una concordancia en cómo la información debe usarse en dicha investigación cualitativa. Muy aparte de esto, es necesario reconocer la procedencia de esta información, ya que tenemos que tener mucho cuidado con que la información sea adecuada y sobre todo bien sustentada para dicha investigación. Muy aparte de esto, el marco conceptual describe o explica los principales aspectos que serán objeto de estudio en dicha investigación cualitativa, aparte de cómo se pueden relacionar entre estas. Yo voy a hablar sobre el tema de la observación como un procedimiento de recogida de datos. Esto básicamente pues nos permite obtener información sobre algún fenómeno o un acontecimiento que esté sucediendo. También nos permite saber cómo se va desarrollando, cómo se va produciendo, cuáles son esos detalles que nos interesan para nuestra investigación. Algo muy importante aquí es que debemos de ser muy metódicos con esto. Debemos saber cuándo, cómo, dónde, y debemos de tener pues varios recursos que nos permitan realizarlo de una manera eficaz. Otro punto por el cual podemos encontrar la observación como un buen método de investigación es porque en ocasiones ciertas comunidades o grupos que pues van a ser investigados, que van a ser analizados, pues no están de acuerdo, no se sienten cómodos teniendo a una persona que los esté interrogando, a una persona que les esté preguntando situaciones sobre qué pasan y cosas por el estilo. También puede ser que pues corra peligro el investigador dentro de ese campo, y por eso como la observación desde lejos sería como un buen método para todo esto. En relación a lo que decía anteriormente, existen varias situaciones, por ejemplo, en las que las personas se sienten vulnerables, se sienten atacadas, y por esto mismo modifican la información, modifican las relaciones para que el resultado no sea tan malo, y eso generaría fallas en la investigación y en el modo de encontrar resultados. Pues se tienen estudios en los que las personas comentan que están cansados como de sentirse conejillos de indias, como no les gusta sentir que los están analizando. Algo negativo que podríamos encontrar dentro del proceso de observación sería que nosotros observamos, apuntamos, analizamos, guardamos información y demás, pero la interpretación que le demos a eso siempre va a ser desde nuestra percepción, siempre va a ser desde lo que nosotros traemos en la mente, desde lo que nosotros, pues sí, analizamos, interpretamos, y esto puede que no sea real, puede que tengamos una idea equívoca de lo que está sucediendo. Puede que nos equivoquemos en un detalle y eso ya afectaría como tal nuestra investigación porque no sería información 100% real. Después tenemos lo que son los puntos de decisión en la observación. El primero y esencial que debemos de tener es la cuestión o el problema, el objeto pues de la observación. Toda investigación tiene un fin,
tiene un motivo por el cual se está realizando y esto es lo que va dentro de esto. También el contexto de la observación. Debemos de tener, un contexto previo sobre la situación, qué está pasando, qué no está pasando, qué falta, qué no falta, para poder pues tener un avance previo, ¿no? Y también tenemos que ver lo de la selección de muestras. Tenemos que ver, como mencionaba antes, tenemos que ser muy metódicos y ver cuándo, cómo y con qué se va a observar. Después tenemos la selección de muestras y aquí se muestran como tal 3 apartados diferentes. En el primero está la selección por periodos de observación. ¿Qué nos explica esto? Pues que tenemos que poner límites en cuanto a lo que vamos a observar y cuándo lo vamos a observar. Un ejemplo de esto sería cómo observar el comportamiento, actitud, etcétera, de un grupo de clases asistiendo todos los viernes a esa clase en determinado horario, no sé, de 5 a 4 solamente, anotar, obtener información. Después tenemos lo que es la selección por intervalos breves. Aquí ya vamos a ser más específicos en base a solamente observar conductas. Por ejemplo, puede variar entre 10 minutos alrededor y es cuando ya vamos a tener como identificado algo. Va a ser más preciso, por eso no va a ser el tiempo tan extenso. Hoy les hablaré de los sistemas de observación y que estos son instrumentos para medir y analizar datos. Hay 4 sistemas, estos se denominan en sistemas categoriales, sistemas descriptivos, sistemas narrativos y sistemas tecnológicos. El primer sistema, que es el sistema categorial, se utiliza para clasificar y agrupar variables en categorías. Posteriormente serán realizadas para comparar similitudes y diferencias. Y clasificar variables de interés como personalidad, salud mental e incluso trastornos psicológicos, para posteriormente usarlas para poder hacer generalizaciones. Ahora hablaremos del sistema descriptivo. Este es describir detalladamente y medir las características o variables de interés en un estudio, como frecuencia, distribución, media o desviación estándar, para poder también describir características de una población como la edad, género, nivel de educación, etc. Y esta se utiliza como primer paso para formar bases de una investigación más grande y más compleja. El sistema narrativo. Este se centra en la narración e historias de relatos de las personas a las que se está investigando para comprender procesos psicológicos y experiencias humanas. Las técnicas que se emplean aquí pues obviamente son las entrevistas, obviamente profundizando, diarios y narrativas escritas, para que el investigador pueda explorar temas mucho más complejos. Ahora el sistema tecnológico, que este es básicamente pues el uso e implementación de tecnologías que nos permita recopilar y analizar datos e incluso medir variables mucho más complejas, por ejemplo un encefalograma. Sin la tecnología nosotros no podríamos medir estas variables que se presentan durante diferentes estimulaciones en el cerebro. Y esto nos da mucha mayor eficacia en la recopilación de datos y pues como dije anteriormente, medir variables difíciles. Ahora hablaremos de la observación participante, que esto es pues simplemente lo que dice el nombre. Es que el investigador observe pero sea partícipe de lo que está observando. Hay una observación directa y participación pues activa de la investigación. Y esto es con la intención de observar comportamientos de una manera más sistemática. Es un proceso bastante intenso porque la persona pues está viviendo ahí con las personas a las que quiere investigar o sobre el problema en el que quiere indagar. Y también es importante recalcar la ética del psicólogo, ya que no debe de influir en el comportamiento ni las experiencias de los participantes a los que se les está investigando. Muchas gracias, esta es toda nuestra presentación. Nos vemos.